Continuamos hoy con el debate propuesto por el presidente de la República para que se elimine el desacato del Código Penal, tal cual recomiendan la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es nuestro invitado el doctor Mauro Andino, presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días. A las órdenes, Alfredo. A ver, doctor Andino, en el Código Penal hay 3 artículos que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos, el 230 y el 231, que son de acción pública, en el capítulo de los delitos contra la administración pública, por un lado. El 230 pues se refiere únicamente al presidente de la República e incluye todo tipo de ofensas desde amagos o amenazas. Y el 231 comprende asambleístas, ministros, jueces y magistrados. Luego, el 493, que es de acción privada y que se refiere a la injuria grave, sea o no calumniosa, pero establece una pena mayor como agravante cuando es contra un funcionario público. Yo le pregunto, doctor, ¿está usted de acuerdo en que se excluya de la derogatoria el artículo 493 que se refiere a los de acción privada? Bueno, desde mi punto de vista es sumamente saludable, positivo, el anteproyecto que ya se viene discutiendo en las diferentes esferas del gobierno nacional, principalmente a través del Ministerio de Justicia. Aquí precisamente traigo yo un ejemplar del anteproyecto del nuevo Código Integral Penal, en donde precisamente el desacato, figura penal consagrada desde hace muchas décadas en nuestro Código Penal, figura penal que está en desuso y que, enhorabuena, no existe, no conozco personalmente que una sola persona esté cumpliendo, por ejemplo, una pena por haber vulnerado este derecho o esta disposición consagrada en el artículo 230 y siguientes a la que usted hizo referencia. En consecuencia, recogiendo lo que dice precisamente la Corte Internacional Interamericana de que esto debe eliminarse, yo aplaudo esa actitud del gobierno y la respaldo. Y esperemos que esto llegue lo más pronto posible a la Asamblea Nacional y esperemos que también en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se pueda conocer, debatir, socializar y luego derogar esta disposición y mantener ya un código penal de acuerdo a los estándares, no solamente de carácter nacional, sino de carácter internacional. Justamente, dejando doctor, sin efecto muchas disposiciones totalmente obsoletas. Pero aquí habría una contradicción, porque si se quiere cumplir con el principio número 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se debe derogar las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, que también incluye el 493, que es el que está utilizando el presidente Correa contra Diario El Universo. Entonces, podría dar la impresión de que el presidente, en el fondo, lo que propone es una excepción específica para el caso de El Universo y luego afirma, internacionalmente, yo cumplo con los tratados de derechos humanos porque derogo los artículos 230 y 231, pero permanece el otro. Entonces, ese es el punto, y ese es el punto que él planteó como debate. Alfredo, hay varias disposiciones que podrían derogarse de acuerdo precisamente a este anteproyecto que tengo aquí en mis manos. Varias disposiciones referentes precisamente a los comentarios a los que usted está haciendo referencia. Lo que sí se mantendría es lo que tiene que ver con la calumnia y con la injuria, que constan en el artículo 94 y en el artículo 95 del proyecto. A más de ello, hay que resaltar que es cierto que efectivamente la Corte Interamericana recomienda despenalizar el desacato, es decir, el insulto a una autoridad en funciones, pero, comillas, abro comillas, no estima contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones. Únicamente recomienda la Corte Interamericana que se respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad y la gravedad del daño causado, conforme así consta precisamente en el caso Kimmel versus Argentina, párrafo 78. La honra, la dignidad de las personas está garantizado precisamente como un derecho, no solamente en efecto, por el artículo 13 de la República. El artículo 13 de la Convención Interamericana.
Pero el asunto es el siguiente, para la defensa de la honra que protege la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que procede sería dejar vigente la injuria como delito de acción privada. O sea, eso es correcto. Pero sin el agravante del artículo 493 que se refiere a los funcionarios públicos. De esa manera, cualquier autoridad puede defender su honra, pero solo como persona privada y no como autoridad. Entonces, eso es lo que realmente debería discutirse y ajustarse. Y dentro de eso, entonces, establecer la despenalización, es decir, que defiende su honra el funcionario público, lo hace en una acción privada, pero la pena ya no es de cárcel, sino de prisión correccional o de multa, pero tampoco de indemnizaciones exageradas, digamos, esa sería la idea. Bueno, me parece adecuada esa sugerencia o propuesta, que habrá que discutirlo cuando ya llegue el proyecto ya directamente a la Asamblea, y habrá que acoger precisamente lo que dice el artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de la protección de la honra y de la dignidad, y que nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley, sea funcionario público, sea una persona particular, desde el ser más humilde hasta cualquier autoridad. Yo pregunto, no, Alfredo. Eso es correcto, y estamos de acuerdo, doctor. Y yo como periodista siempre he respetado eso. Pero el asunto es cuando con el agravante, ¿no? Porque entonces el agravante aumenta las penas, incluso aunque no sea injuria calumniosa, solo por el hecho de que sea grave, lo cual no le da a las otras personas privadas. Entonces eso es lo que el artículo 493 establece, y que también estaría constituyendo pues un atentado contra la libertad de expresión. Entonces eso es lo que debería discutirse para que justamente se quede adecuado a los estándares internacionales. Es obvio, nosotros lo que pretendemos es seguir garantizando ese derecho tan preciado que es la honra, la dignidad, la reputación, la fama de los seres humanos, sea funcionario público, sea una persona particular. Y precisamente este anteproyecto, ¿qué es lo que dice en el artículo 94? Cuando habla de la calumnia, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 2 años la persona que realice contra otra una imputación pública de una infracción. Es decir, acusarle de ser asesino, violador, narcotraficante, corrupto, o haber disparado a discreción o a mansalva. Y dice, la calumnia dejará de ser punible cuando fuera recíproca. Un artículo muy claro y muy preciso. Y el artículo 95, injuria, la imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses de la víctima. Son injurias graves, y quien las comete será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Esto es lo que yo he podido detectar en este anteproyecto. Claro, además, y falta cuando se habla la parte que yo le señalo respecto a lo de las penas y al agravante. En todo caso, más importante incluso de lo que diga el Código Penal es lo que la gente hace en la práctica. O sea, no tanto como el gobierno dice, la prensa corrupta señalando a ciertos sectores, o como también uno dice, el gobierno, porque ahí hay esa larga lista de damnificados de los enlaces sabatinos. Entonces, lo mejor sería que no haya injurias y que esos artículos de la ley se apliquen solo en los casos excepcionales en que la gente se dedique a injuriarse, ¿no? Alfredo, hay un dicho popular, el que nada debe, nada teme. ¿Quién respeta la honra, la dignidad, la fama o la reputación de otro ser humano no tiene por qué temer, y no hay por qué asustarse? Mire, Alfredo, yo les recuerdo aquí en el Ecuador hace pocos días se satanizó el asunto de que nosotros íbamos en la Comisión de Comunicación y en la Asamblea Nacional a controlar o a no permitir que se utilice las redes sociales. Pero ¿por qué no difunden algunos medios? Por ejemplo, lo que ocurre en otros países. Condenan a 2 británicos por incitar violencia en Facebook. Los disturbios de la semana pasada se saldaron con más de 2.600 detenidos, de ellos 1.685 en Londres. Un tribunal de la ciudad británica de Chester, noroeste de Inglaterra, condenó hoy a 2 jóvenes de 20 y 22 años a 4 años de cárcel, cada uno por incitar a la violencia en la red social Facebook. Mire, aquí lo que hacen en otro país, prisión a jurado británico por contactar a acusado vía Facebook.
Entonces, en otros países están sentenciando, hay normas claras. Claro, pero también en otros países hay jueces independientes. Y usted sabe que tenemos este problema de que no hay una independencia judicial, no de ahora, sino de siempre. En todo caso, esos son temas que deben debatirse y que están dentro del proyecto del Código Penal y ojalá lleguemos a una solución. Doctor Andino, le agradezco su participación en contacto directo. Gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Buenos días, y en todo caso queda planteado que la injuria contra funcionarios públicos se mantenga como acción privada, pero sin pena de cárcel, y que se eliminen los artículos 230, 231 y 493 que atentan contra la libertad de expresión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.